Amigos, gracias por continuar con nosotros en República de la Verdad. Y si usted es de lo que no entiende cómo es que los abogados pueden estudiarse 12,000 páginas de una acusación y darle para adelante a eso con todo lo que eso implica, de ese caso y otros más, vamos a conversar en este momento con el abogado Valentín Medrano. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, Roselvi. Para mí es un honor estar aquí. Me siento parte de la República y ojalá que pudiera ser entonces parte de la verdad, que es la parte difícil. Le toca ahora, en este momento. Ajá. Claro que Bueno. sí, en la medida de su conocimiento, vamos a explicarle a la gente un poquito pues cómo funcionan estos casos judiciales que son muy técnicos, ¿no? Y la gente puede comentar muchas cosas en el día a día, pero no necesariamente entiende la complejidad de estos casos. Empecemos precisamente con el caso Medusa, del que hasta este punto de la semana hemos estado viendo cada vez más revelaciones, según la gente avanza en la lectura de las 12,000 páginas. Dígame usted, ¿cómo es posible que las cosas que imputa ahí la Fiscalía pudieran haberse estado dando a la vista de las máximas autoridades de la Casa Grande, como dice la Fiscalía en el expediente? Mira, lo primero es que hay que establecer que nosotros estamos ante un estadio situacional novedoso. Estamos inaugurando muchas cosas en términos procesales en la República Dominicana. Tú te puedes ir históricamente a cualquiera de las acusaciones que se hayan hecho con antelación. La más ampulosa que tú vas a encontrar, cual que sea, previo a esta, tiene que ver con esta gestión también. Una acusación es un asunto simple que, como mucho, digamos, ejemplarízame un caso, Odebrecht, de proposición fáctica, Odebrecht no tenía más de 20 páginas. De proposición fáctica. La ¿Qué proposición es proposición fáctica? Es la explicación del hecho. Esa es el relato de la acción que lleva a efecto el ajuste de la conducta de la persona y la definición del tipo penal. O sea, cuando la persona es acusada formalmente de que ha hecho esto o lo otro o aquello. Eso es revelador hasta cierto punto, porque estamos hablando de que ni siquiera en los Estados Unidos, en ningún país del mundo tú vas a encontrar una ampulosidad como la que nosotros estamos inaugurando en este nuevo sistema de Ministerio Público denominado independiente. A saber, de las 12,000, tengo entendido que 1,500 son 1,313 son de relatos. De lo que es la proposición fáctica, de lo que usted dice que regularmente se lleva 20 páginas. No es proposición fáctica, es relato. Ahí se relatan cosas, algunas veces libelosas, otras cosas son ponderativas. Depende de las personas que se haga mención, porque se hace mención de personas para exaltarlos. Por ejemplo, en todas las acusaciones del Ministerio Público tú vas a ver, cual que sea, de los últimos tiempos, que siempre tienen liazón o como punto de partida una investigación que hace un programa de investigación de los denominados... Tal cual, así lo dice la acusación, hace referencia a programas. Claro, en uno anterior dice... motivado por el programa de investigación hecho por la afamada periodista fulana de tal. Sí, así lo dice, porque es ponderativo. De hecho, hay una parte que habla de 18,000 cuentas falsas que se crearon para atacar a personas que justamente son las personas que más ponderan al Ministerio Público. O sea, son influencers o personas relacionadas con los medios de comunicación, comunicadores o periodistas, que son las personas que más aplauden las acciones del Ministerio Público. Sean estas con apego irrestricto a las garantías penales sustantivas, o sea, al ajuste de sus acciones a la ley y a la Constitución o marginada de ella. Como por ejemplo, ahí hay muchas marginaciones desde el punto de vista constitucional, menciones que se hacen para denigrar y afectar innecesariamente, porque si usted tiene, por ejemplo, ¿cuáles son las personas que forman parte de un proceso cual que sea? Y en el caso de una acusación, quiénes son los sujetos y quién es el predicado. El predicado es lo que nosotros sabemos, hemos definido como proposición fáctica, que es todo lo que se dice de una persona o que una persona hizo, y eso que hizo, cómo está ajustado a la norma, cómo se encuentra subsumido en una ley, cómo se identifica de forma prohibitiva en una ley. Eso es una acusación. Pero cuando tú mencionas, por ejemplo, a Roselvis, ¿qué hace Roselvis mencionado en una acusación en la que ella no es testigo, ella no es acusada, ella no es absolutamente nada, no es perito, no es nada de lo que conforma parte de un proceso? Permítame mencionarle un sujeto específico. Me parece que más o menos en la página 400 de estas primeras 1,300 que usted dice que tienen el relato. 1,313. 1,313 que mencionan a el que ahora tiene licencia, el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla.
lo mencionan como la persona que supuestamente pactó con el ex procurador un 20% de comisión, de soborno, cual que fuera, pero no está dentro de los imputados. Lo señalan como la persona que pactó con el ex procurador y no está dentro de los acusados. Porque el libelo denominado acusación medusa tiene una doble intención. Una primera intención es acusar a unas personas y a través de las filtraciones de segmentos del contenido de la acusación, afectarlos moralmente también de forma tal que desde el punto de vista publicitario o propagandístico pagado sean vistos como personas culpables, ya son tenidos como culpables. Aquí a nadie se le ocurre pensar que esas personas son presuntos inocentes, porque el Ministerio Público ha vendido la estela, ha vendido la idea, filtrando situaciones y dando como ciertas situaciones que tienen que ser develadas en un procedimiento penal a través del principio nodal del derecho, que es el principio contradictorio en materia penal. Es decir, que tiene que venir la contraprueba y que tiene que venir también la corroborativa de la prueba. Eso en materia procesal penal es muy difícil de obtener, pero el Ministerio Público lo da por hecho. Y hay menciones como la de ese señor, porque si usted sabe que esa persona presuntamente ajustó su conducta a una norma proscriptiva y usted dice que no hay diferenciación y que esto no es político, que dicho sea de paso, búsquete en las primeras 34 páginas donde ellos se autoponderan como el Ministerio Público Independiente. Vaya. Empiezan incluso con una frase. Wow. Y peor aún, dice en una de esas páginas libelosas que bajo ninguna circunstancia la lucha contra la criminalidad puede depender del color del partido político que se encuentre en el gobierno. Ya tú sabes lo que te están diciendo con eso. Pero a ver, yo me pregunto, porque habrá quienes digan que quizá ese tipo de cosas son necesarias para poner en contexto. Por ejemplo, como en el expediente contra Alexis Medina se mencionaba que lo hizo bajo el amparo de la presidencia de su hermano Danilo Medina. Ahora se menciona igual. No se vale, sí, pero yo digo, ahora se menciona igual a Macarrulla. ¿No se vale, digamos, en el aspecto jurídico hacer esto para poner las cosas en contexto? No, ahora no se menciona a Macarrulla. Ahí dice claramente que el señor Jean Alain Rodríguez contaba con una situación especial que lo hacía a él una persona con la facilidad de hacer absolutamente todo porque contaba con el absoluto apoyo del presidente de la República, Danilo Medina. Pero Danilo Medina está acusado en este proceso. Danilo Medina es parte de los testigos. Danilo Medina y cualquiera que como él, Sergio Vargas, la señora Rodríguez, cualquier persona que mencionen ahí que no están imputadas ni son testigos, tienen el legítimo derecho de no ser mencionados, zarandeados en una acusación de esta gravedad. Pero ¿por qué lo hacen? Porque esa es la parte de la afectación moral. Porque ellos quieren dañar moralmente, ensuciar moralmente a quien no puedan acusar formalmente. Eso es serio lo que usted está diciendo. No, es serio no. Eso está ahí. Si usted no me encuentra esos nombres ahí, porque ¿qué razón de ser tiene mencionar, por ejemplo, que Sergio Vargas le prestaron 2 bienes? ¿Es el único ciudadano dominicano que tiene bienes prestados? No, le voy a dar un dato. Todos esos fiscales tienen bienes prestados. Todos tienen bienes prestados y ustedes lo saben, porque hay una carta que se le envió a la Procuradora General de la República solicitándole para esos fiscales casas y vehículos. Entonces lo tienen en la misma condición, pero ¿por qué no lo mencionan a ellos? ¿Y por qué mencionan a Sergio Vargas? ¿Pero son ellos los únicos? No, aquí hay instituciones, personalidades, de todo, que tienen esos bienes ¿para qué? Para que no se dañen. Para que no se dañen, porque todo el mundo sabe lo que pasa con un bien mueble o inmueble que no se le esté dando uso. Que no está bajo custodia. Pero ¿por qué mencionan a Sergio Vargas? ¿Por qué a él? ¿Alúmbranos, doctor? No, todo el mundo sabe que Sergio Vargas ha tenido problemas con algunos de los adláteres del Ministerio Público, porque él tiene la condición de ser un hombre con mucha bonomía, pero también es una persona muy clara, que cuando tiene que usar su lengua para decir lo que tiene que decir, lo dice. Y muchas veces eso crea escozor. Y se la tenían guardada. Pero ¿por qué no mencionan a la inmensa cantidad de personas que tienen la misma condición que él? ¿Por qué no lo mencionan? Entonces, cuando usted se hace ese tipo de preguntas, usted es periodista. Usted sabe lo que es el lead investigativo, totalmente. Esas 5 preguntas obligatorias que hay que hacerse. Y esa pregunta usted la pasa por el tamiz de todo lo expuesto por el Ministerio Público y solamente puede llegar a una conclusión. No es una acusación, es un libelo. Eso no es una acusación. Bastante serio esto, porque pudiera valerle entonces, como hasta este punto, en la opinión de mucha gente, el descrédito de la acusación. Le voy a dar dos o tres datos para que usted vea que ahí hay muchas mentiras insertas. El Ministerio Público dice
que de la cuenta de la Procuraduría se gastaron 8 millones de pesos en vino en el catador. ¿Te lo vio, verdad? ¿En el periodo completo? Sí, que se gastaron. ¿Usted sabe cuánto dinero realmente salió de la Procuraduría? A esos fines, ni un peso, ni un solo peso. Ahí no hay una sola factura que indique esa realidad. Peor, ¿quiere más datos? Ahí se dice que a un connotado abogado llamado José Martínez Hopperman se le pagó un pasaje por parte de la Procuraduría. ¿Usted no lo vio eso? El morbo que se vendió con respecto a eso. Y a la familia de Jean Alain Rodríguez mencionan a su madre, ¿verdad que sí? ¿Usted sabe cuánto dinero salió? ¿Usted sabe cuánto dinero salió de la Procuraduría para pagar esos pasajes? Ni un peso. Ni un solo centavo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un Ministerio Público mentiroso. Pero eso usted lo dice por las pruebas que están expuestas ahí o porque tiene el conocimiento de fuentes cercanas. Por las pruebas y las fuentes, por las dos cosas. Primero, porque si usted dice una cosa en derecho, artículo 1315 del Código Civil de la República Dominicana, todo aquel que alega algo en justicia tiene la obligación de probarlo. Si usted alega que eso ocurrió, usted tiene que probar que eso ocurrió y ofertar el medio de prueba. Claro está que todas esas personas que son mencionadas, incluyendo entidades de índole comercial, son afectadas porque están metidas en una acusación de esa índole, en una bajeza de esa índole. Valentín, ¿qué opinión le merece el hecho de que el principal testigo con el que cuenta la Fiscalía sea precisamente una persona que manejó tanto poder digamos, en el tren administrativo del ex procurador? Se trata de su ex jefe de gabinete, Rafael Cano Sacco. Mire, yo conozco a Rafael Cano. Debo decir que soy más amigo de Rafael Cano que del ex procurador. Le tengo más cariño porque mi relación fue con él. Todo el mundo sabe que yo le tenía mucho cariño y lo expreso al ex procurador. Cuando vengo aquí a los programas no vengo en defensa de él, porque ese es el problema que tenemos aquí en la República Dominicana. Vengo en defensa del debido proceso de ley. Claro. Y vengo a decir la cosa con objetividad. Lo que yo le estoy diciendo usted lo puede buscar ahí y me puede desmentir mañana. Lo que no va a lograr hacerlo, ¿por qué? Porque yo jamás vendría aquí a decir una cosa que no pueda probar. 1315. Cano es una persona a la que yo le tengo cariño. Yo entiendo que todo eso que dicen que él dijo, no lo dijo. Yo entiendo eso. ¿Por qué? Porque no me da. Porque yo, por ejemplo, cuando hablé con él y tenía contacto con él hasta el último día de su arresto estando en España, cuando hablaba con él, que él me llamaba, pues yo le preguntaba, una pregunta le hice, dígame una cosa en realidad, porque yo quiero saber, como yo no soy parte de la administración de ustedes, ni tengo que ver, fíjese que a mí no se me menciona ni siquiera con un trago de vino. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa el Estado. Yo creo que el Estado es el gran enemigo de la gente. Yo no quiero nada del Estado, absolutamente nada del Estado, no me interesa. El Estado es un gran enemigo. Sin embargo, es con el que tiene que interactuar día a día en su trabajo, en su ejercicio. Sí, pero cuando hablo del Estado, no me refiero, por ejemplo, al Poder Judicial. A cualquiera de los tres poderes. No. Me refiero específicamente a tener que tener una relación laboral, por ejemplo, con el Estado o de negociación respecto al Estado. Yo no soy contratista ni absolutamente nada. No me interesa eso. ¿Por qué? Porque mire lo que están pasando mucha gente, que están siendo mencionados sin la necesidad de que eso ocurra. ¿Por qué? Porque interactuaron con el Estado, con una parte del Estado, a sabiendas que cada vez que cambie un gobierno, viene la hazaña de parte de los nuevos aposentados en el Estado en perjuicio de las personas relacionadas y de los que estuvieron en el solio del Estado con antelación. ¿Está en proceso de extradición, Rafael Cano? No, pero Cano no puede estar en proceso de extradición porque ya él fue investigado y no lo acusaron. Él fue segregado de la acusación. Pero es lo que yo digo, o sea, se trata de una persona que se supone que alguna implicación tuvo para poder hacer estas afirmaciones que hace según la Fiscalía. No tiene ninguna porque para hacer un acuerdo con él debería estar siendo parte del proceso de conformidad con el artículo 372 del Código Procesal Penal. Al no estar incluido dentro de la actividad procesal acusatoria como un imputado, es obvio que ellos consideraron que él no tenía ningún tipo de responsabilidad penal. Pero ¿y entonces qué mecanismo se usa para, sin tener un acuerdo con él y sin incluirlo en el proceso, tenerlo como testigo? No, porque el testimonio es otra cosa. El artículo 194 del Código Procesal Penal establece que toda persona que tenga conocimiento de un hecho punible está obligado a prestar testimonio. Hay unas eximentes para no participar, tienen que ver con el presidente de la República, alguna persona que sea familiar directo de una persona imputada, y así sucesivamente. Valentín, hablemos ahora,
algunas de las cosas que se mencionan ahí, y voy a dejar esta pregunta en el aire porque tenemos que irnos a la pausa, pero para que la gente pues conozca la inquietud. Los primeros casos de soborno que se conocieron en el país con la ley de soborno son, a decir, el caso Odebrecht y el de los supertucanos. Aquí hay algunas implicaciones de soborno. ¿Cómo pudieran probarse en el caso de transacciones que fueron completamente en efectivo, según dice la propia Procuraduría en la acusación? Pero eso lo vemos tras la pausa. Amigos, gracias por continuar con República de la Verdad. Y habíamos dejado una pregunta en el aire. Antecedentes de los primeros casos de soborno conocidos con la nueva ley de soborno, Odebrecht y Supertucanos. ¿Cómo pudiera probarse transacciones altas, de altas sumas que supuestamente pusieron en efectivo de soborno? ¿Qué hace figurar la Procuraduría en este expediente? Yo le quiero probar algo para dar respuesta a su pregunta. ¿Usted recuerda aquella ocasión cuando usted era reportera que yo le di a usted 20,000 pesos? ¿Usted recuerda eso? Pero ¿cómo así, doctor? Por Dios. No pasó, ¿verdad que no? ¿Pero qué es esto? Pero no. ¿Verdad que no pasó? No me haga eso delante de los muchachos que van a pedir su parte de los 20,000 pesos. Entonces, usted ve que cualquiera puede decir lo que le dé su santa voluntad. Eso es así. Entonces, yo puedo decir que eso ocurrió y eso nunca ocurrió. Vaya. Entonces, el problema con eso es que es su palabra contra la mía. ¿Qué plantea la legislación? Bueno, que tiene que ser corroborado. Porque no basta con que yo diga que usted hizo. Corroborado con algún otro testigo. Medio de prueba, con otro medio de prueba fehaciente. Porque estamos hablando, mire, usted sabe una cosa. Usted ha dicho algo interesante hace un ratito, que no se explicaba qué es lo que está pasando con los testigos que debiendo ser imputados, hoy no son imputados, sino son testigos. El artículo 370, en el numeral 6, permite que eso ocurra. Se llama principio de oportunidad, pero el principio de oportunidad que puede aplicar el Ministerio Público para segregar a una persona de la acción penal tiene que ser un dictamen motivado. Ese dictamen no se lo pueden guardar. Es un dictamen motivado que diga las causas por las que se llevaron a efecto esas razones. Porque eso no es una reserva que pueda tener el Ministerio Público. Recuérdese que el artículo 290 dice que el proceso penal es privado para las partes, pero privado para los terceros, pero público para las partes. Es decir, que usted no tiene el derecho de ocultar pruebas. Todo lo contrario, usted tiene que develar esas pruebas. Ese principio de oportunidad se encuentra inserto entre las pruebas que tiene el Ministerio Público aportadas dentro de esa ampulosísima acusación de 12,000 páginas. Creo que no. Entonces no sabemos qué tipo de chantaje, si es que lo hubo, o de presión, si es que lo hubo, o de razón, si es que lo hubo, para que una persona sometida a un proceso se convierta en lo que se conoce en el ámbito del derecho investigativo como un arrepentido, o sea, o un delator, Claro. Porque no podemos hablar que estamos dentro del campo de una persona que tenía una participación en los hechos delictivos como un encubierto de parte del Ministerio Público, porque eso no es así. Entonces tenemos una serie de interrogantes que debió llenar la acusación, porque la acusación, 12,000 páginas, ¿pero de qué? 12,000 páginas de qué, si usted no puede llenar el lead de los cuestionamientos que se puedan hacer. Todo eso que usted ve que se da como primera página de forma morbosa. Los medios están haciendo su trabajo, dirán ellos. Tienen Tienen que llenar sus páginas todos los días, los periódicos. Y están dando como ciertas cosas. Pero, por ejemplo, se preguntaron, eso que yo le afirmé como negativa a las afirmaciones que ellos daban como ocurrido. Decir, por ejemplo, se erogó un peso sobre eso. Mira, hay una persona acusada todavía y una institución, una empresa privada, acusada todavía de los 34 millones de pesos aquellos. ¿Tú te recuerdas esos 34 millones de pesos? ¿Y qué pasó con eso? Que eso nunca se erogó. Ese dinero nunca salió de las arcas del Estado. Entonces tú no puedes decir sobre la base de algo que no pasó, establecer la posibilidad de retención de responsabilidad penal. A ver, Valentín, la gente se preguntará, ¿qué penas pudiera enfrentar el ex procurador y el resto de los imputados? Con eso ninguna. Pero caramba. No. Con eso ninguna. Eso es solamente 12,000 páginas que como alguien hizo un cálculo. O sea, que este caso se cae como lo vimos en el Supertucano, que las condenas finalmente no fueron lo que se esperaba. Eso es un asunto político. Tú te pones a leer las primeras 50 páginas y tú te das cuenta que es un panfleto político. Es un pasquín. Eso es un pasquín. Claro, no es pasquín porque está firmado, pero tiene la característica propia del pasquín. El contenido es del pasquín. Porque mencionar a gente que no tiene que ver con eso. Vamos a ver. El derecho al buen nombre. Tú sabes lo que es el derecho al buen nombre, claro, y a la intimidad y a la dignidad. Claro.
cuando tú me mencionas en un documento como ese, sin yo tener que ver con eso, en lo más mínimo, de soslayo, por lo que sea, dentro de una narrativa, dentro de una literatura, que es lo que hay ahí, muy mala, cuando tú me mencionas, tú no me dañas en mi dignidad. Bueno, es lo que está pasando. Si hay cosas que finalmente no se prueban, es lo que está pasando con nombres que figuran ahí sin estar imputados. Uno quisiera que las cosas se hicieran como se deben hacer. Si usted tiene pruebas de que, porque otra cosa, de lo que se acusó inicialmente y lo que se dijo inicialmente, ¿cuántos elementos quedan de los 19 tipos penales puestos a cargo inicialmente? Fueron 19. Ahora, imputacionalmente, al ex procurador se le acusa de 13 tipos penales. ¿Cuántos de esos 13 de los primeros calificaciones 19? jurídicas. Está en la página 1313, el que lo quiera buscar. Y a los demás de 10, 5, 3, 4 tipos penales. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, que ellos han tenido que ajustarse. Porque yo lo dije, no es verdad que ellos van a hacer ese escarceo y no van a terminar con una acusación. Ellos van a acusar y donde no haya prueba la van a crear. Van a crearla. Incluso por eso se da una interpretación incorrecta al documento, el informe que sale de la Cámara de Cuentas. Porque si no hay sobrevaluación, mira, te voy a decir esto que yo quería guardármelo. Por favor, adelante. Me lo quería guardar porque es un asunto de una lógica tal que va a ser el centro de discusión posiblemente todo lo que tiene que ver con el proceso penal a seguir en este proceso. Si no hay sobrevaluación, en el caso de las Parras, vamos a poner el tipo penal embrionario y de mayor peso que tiene esta acusación. ¿Cuál es? El soborno. Porque todo lo otro es cháchara, ¿verdad? Todo lo otro es cháchara. Como consecuencia del soborno y del enriquecimiento ilícito, lavado de activos. Lavado de activos de bienes que existieron antes de que esa gente fueran funcionarios. Vaya. Entonces, ¿cómo fue que hicieron un viaje en el tiempo y lavaron hoy y compraron ayer? Eso no se entiende, pero perfecto, perfecto. Que es por eso que el gobierno central se constituye en abogados, porque ellos no van a poder conseguir un peso por lavado de activos, entonces se constituye con abogados para tratar de cisar las cosas que existían antes de que la persona fuera sindicada como comisor de los hechos. Mire, viéndolo usted con esta explicación, se nos acabó el tiempo, pero una última cosita, y me lo dice en 10 segundos. Viéndolo yo con estas explicaciones, ya quisiera yo imaginármelo en los debates de ese proceso. Yo no soy abogado de ese proceso. No, yo sé que no, pero ya quisiera yo, con todo lo que me ha explicado aquí, verlo allí. Y lo que le iba a decir no se lo dije. No va a dar tiempo tampoco, porque es un asunto un poquito complejo. No. A la producción de este programa, Sonia Patiño, tenemos que reagendar. Pero por último, ¿qué tiempo promedio, según su experiencia, pudiera llevarse el conocimiento del fondo de este ampuloso expediente, como usted lo llama? Los tucanos duraron 9 años. Este dura 10 o algo más. Porque calcule solamente en lectura a una página por minuto durante cuántas horas, digamos que se lea durante 8 horas, una página por minuto. Estamos hablando de casi 100 días. Vaya. Amigos, ahí están viendo el panorama. Valentín, ya me deja usted un tema sobre la mesa, pero también quería yo hablar de la ley de extinción de dominio y otras legislaciones más. Pena que se nos ha terminado el tiempo. Eso es una locura. La ley de extinción de dominio es el peor daño que le puede hacer a este país. Y vuelva la semana que viene. Muchísimas gracias, Valentín. Amigos, a ustedes gracias por estar con nosotros y yo sé que como yo disfrutaron esta conversación con el abogado Valentín Medrano. Será hasta mañana.